Soy Lara y voy a realizar la defensa en mi proyecto titulado Calibrado de dispositivo experimental de variación de frecuencia en hercios para determinar unidad de muestras del suelo. ¿De qué voy a hablar hoy? Pues voy a hacer una pequeña introducción sobre el tema, además de hablar sobre los objetivos que quería conseguir con esta investigación. Luego proseguiré con el material usado y los métodos empleados, así como con los resultados obtenidos de esto, y por último, unas pequeñas conclusiones. Primeramente, voy a hablar de para qué se usan las sondas. Pues en la agricultura moderna de regadío se utilizan sondas para saber la disponibilidad de agua que se tiene en los cultivos. Así se puede conocer el agua necesario en todo momento y aportar el agua que necesitamos en el momento adecuado, para así reducir el consumo de agua y gastar menos cantidad de dinero. Hay diversos tipos de sondas con diversos fundamentos de medida. Voy a hablaros de dos que son los más importantes que se utilizan. El primero se basa en los resultados en la respuesta de los suelos ante un campo eléctrico. Pasa un campo eléctrico y se me da el resultado de este. Cuanto mayor es el resultado que nos dé el sensor, pues será que hay mayor humedad en el suelo. Y son estas sondas de aquí. Luego, hay otros tipos de sondas que se basan en una variación electromagnética. Esta variación que emiten los sensores, que son estos de aquí, es interpretada de diversa manera según los componentes que tiene el suelo, interactuando en mayor medida con el agua del suelo. Luego, los sensores utilizados en esta investigación fueron estos de aquí, que fueron unos prototipos diseñados por un profesor de Valladolid que se llama Ramón de la Rosa, junto con una empresa que se llama Acampo. Para calibrar unos dispositivos se necesita hacer diversas medidas en diversos suelos, con diversas composiciones de materia orgánica, de humedad y de componentes. Además, estos sensores con los que hicimos las medidas se basaban en la capacidad de absorbancia del suelo. Por tanto, nuestro objetivo, ¿qué es con esto? Pues tenemos que calibrar estos nuevos sensores con diferentes tipos de suelos y distinta composición, comparando los resultados con un sensor calibrado, que es este sensor 1 de aquí. Bueno, ¿qué materiales y métodos hemos utilizado? Pues para empezar, utilizamos diferentes tipos de suelos. Dos suelos que eran el 55 y 56, de los que ya disponíamos en el laboratorio. Estaban preparados y listos para su uso. Los demás tipos de suelos, que son estos de aquí, estos tipos de arenoso, arcilloso, calizo y granítico, teníamos que prepararlos. ¿Cómo se preparaban? Pues había que tamizarlos primero, con un tamizador de 2 milímetros, que es esto de aquí, para separar rocas y contenidos vegetales que no nos interesan y que pueden obstaculizar las medidas. Luego, después de tamizar el suelo, pues se quedaba el suelo así listo para su uso. Luego, los suelos que utilizamos fueron estas de aquí. Esta es la 1, que es la zona comercial calibrada por la empresa Campo. Ya son las 2, 3 y 4, que son las experimentales, que son prototipos. Estas sondas, la 1, se introducía hasta la parte negra de aquí, que es de plástico, y la parte que se introducía, pues sí está en los dos pinchos metálicos, que tenían una medida de unos 7 centímetros. Luego, pues las 3 sondas se introducían completamente hasta la parte del cable y tienen una altura de unos 10 centímetros y un milímetro de espesor. Lo único que cambiaba entre estas sondas era la anchura. Estas sondas, al ser experimentales, se conectaban a un controlador. Ese controlador iba conectado a los lados. Para saber las medidas se utilizaba un programa que se llama Arduino, del que, pues, al principio se mete un año, un día y una hora en binario, y dando al botón de medida del controlador se obtienen estos resultados. Al principio se obtiene la medida del sensor 1 al calibrado, que es este de aquí, este número primero. Los 3 siguientes números son los resultados de las ondas experimentales y un quinto valor que es relacionado a la temperatura. Para preparar estos suelos, primero, después de tamizarlos, había que comprobar la cantidad de humedad que tenían. ¿Cómo se hizo? Pues primero utilizamos
por pérdida de peso. ¿Cómo se hacía esto? Pues se metía una cantidad pequeña del suelo en una estufa, que es esto de aquí. Se calentaba a 105 grados y se dejaba una noche ahí. Luego, al sacarlas, pues ya teníamos las muestras listas para su propio uso. Otra cosa que hicimos, aparte de comprobar la humedad inicial que tenían los suelos, era comprobar la capacidad de retención máxima de los suelos, la capacidad de retención máxima del agua. Y se hacía con esto de aquí, que introducíamos unos 100 gramos del suelo en unos tubos de PVC y se ponían sobre unas placas que contenían agua y se dejaba absorber el agua por los suelos. Se tapaba esto luego para evitar la pérdida de humedad y se dejaba unas 2 noches para que absorbieran todo el agua. Otra cosa que hicimos también fue comprobar los valores máximos y mínimos que podían darnos los sensores. Además de esto, queríamos comprobar si el agua con el que se utilizaba, con el que se medía la humedad, si era agua de grifo o agua destilada, podía afectar a los resultados de las mediciones. Luego se comprobó que esto no era una cosa que tuviéramos que tener en cuenta. En cuanto a los resultados que obtuvimos, pues con estos, lo primero que hicimos fue comprobar, como ya dije, los valores máximos y mínimos que obtuvimos con los sensores. Para el sensor 1, en agua, con valores altos de humedad, daba valores muy altos, y cuando había poca humedad, pues daba valores muy bajos. En cuanto a los sensores 2, 3 y 4, cuanto mayor humedad tenía el suelo, menor sería el valor que nos daba, y cuanto mayor humedad tenía el suelo, mayor sería el valor que nos daba. Luego, ¿qué hicimos? Pues en diversos recipientes medimos los suelos con estas sondas. Primero con un recipiente de 600 mililitros y luego con uno de 3 litros. ¿Por qué hicimos esto? Pues para ver si el recipiente en el que estaba metido el suelo podía afectar a la medida. Ya que si por ejemplo un recipiente más grande, puedes obtener una medida más baja o más pequeña que un recipiente más pequeño. Además, cabe destacar que todas las medidas estas se hicieron utilizando agua destilada, como bueno, esto es lo que obtuvimos de estos sensores. Y luego, para saber qué relación teníamos de los sensores y la medida real de los suelos, pues tuvimos que meter los datos en una gráfica y así pues saberlo. En esta primera gráfica lo que tenemos es la relación de humedad en la sonda 1, la convertida, la calibrada. En un eje tenemos la humedad real del suelo y en el otro la humedad obtenida mediante las medidas del sensor. Como podemos ver, hay una gran correlación entre estos resultados, con lo que podemos saber que la humedad medida con el sensor 1 es muy similar o exactamente igual a la real. El único suelo que fue diferente es el profesor este de aquí, que es el granítico, que debido a la composición que tiene o al nivel de sales y minerales en este suelo, pues pudo hacer que el resultado variara. Luego seguimos con los demás suelos que utilizamos. En los suelos arenosos podemos ver que hay una gran correlación entre estos resultados. En azul la sonda 3 y en verde la sonda 4. Los resultados que se obtuvieron pues, fueron relativamente buenos. En cuanto a los demás suelos, pues podemos ver que no hay una gran correlación entre ellos y que no sirven para medir muy bien la humedad en estos. En dos suelos que sí logramos ver una gran correlación fueron los suelos 56 y 55. Estos son suelos franco-arenosos y franco-arcillosos. En ellos pudimos ver que hay una gran correlación entre las sondas 3 y 4 con la humedad real de los suelos. El único valor que sigue siendo muy extraño aquí es la sonda 2, que muchas veces ha dado valores que son ilógicos o que no tienen nada de sentido. Por tanto, ¿qué podemos concluir con esto? Pues que estos nuevos sensores pueden servir en gran medida para determinar la humedad de los suelos. En cuanto al sensor 1, el comercial, ofrece unos resultados que son muy parecidos a la de la realidad. Y pues, como es de esperar, es muy bueno. En la sonda 2, que ha dado valores poco relacionados con la humedad, pues puede deberse a un mal estado del sensor o a valores que pues, ello mismo hace que no sean buenos. En cuanto a las sondas 3 y 4,
dieron valores que son muy buenos y que pueden ser interesantes para crear nuevas sondas en base a estas, ya que pues, sus resultados dieron valores muy relacionados con la medida general del suelo. Bueno, por último, me gustaría agradecer a mi tutor por parte de la universidad, Francisco Lafuente, y a todo el equipo de Gestión y Desarrollo, tanto por cederme los espacios de lo que he investigado como por apoyarme en este largo proceso. Gracias a Casa del Trabajo, de calibración de una sonda de humedad. Queremos que, o acordamos, otorgar una nota de calificación de 10. Queremos que la merece.